una visión más amplia de la realidad, no de esta o aquella parte, sino de toda la realidad. Y esta visión solo la filosofía la ofrece. ¿Qué cambió en usted, Alfredo González Reynoso, después de este documental? Eh, me generó, por ejemplo, la posibilidad de pues, hacer nuevos productos. No he tenido oportunidad digamos, de adentrarme tanto en esa área, pero es una posibilidad que quiero explorar en algún momento, hacer una segunda película. Pensando incluso que a lo mejor sea un largometraje. Matai dura 40 minutos. Bueno, una segunda película que aborde otra problemática y que aproveche, digamos, ese bagaje técnico que, por muy básico que sea, pues se generó en la película. A nivel, pues teórica, pues tuvo mucho aprendizaje también. O sea, fue un proceso que involucró mucha lectura, ¿no? O sea, había que estar haciendo una investigación profunda y eso también me fue abriendo otro tipo de panoramas, podríamos decir, más intelectuales o algo por el estilo. Siempre está, en mis lecturas siempre hay como un cierto diálogo con Mattei, aunque sea un poquito, ¿no? Eh, Colocarlo más o menos en los debates contemporáneos es interesante, hacer como ese ejercicio, al menos hipotético. Entonces, ¿quién es Horst Mattei hoy en día? Pues es interesante, como decía, tratar de imaginar qué lugar estaría jugando una figura como Horst Mattei en la actualidad, pensando que pues, digo, luego a lo mejor eso se pierde si no tienes un poquito el contexto, pero pensando que los últimos años, últimos, no sé, 15, 20 años, se han venido dando unos debates muy intensos en el campo, pues que era el propio de Mattei. La filosofía en los últimos años ha producido muchísimas exploraciones, propuestas teóricas, formas de pensamiento. Y lo interesante es que Mattei de alguna manera no termina de encajar en ninguna de ellas. Entonces, eso, bueno, por un lado podríamos decir, si viviera todavía, lo pondría en desventaja, podríamos ponerlo en esos términos, porque pues los debates de alguna manera lo excluirían, porque él no comparte muchas de las problemáticas que se están discutiendo ahora, pero no totalmente. O sea, incluso podríamos decir casi como voltear el argumento y decir que justamente esa marginalidad en la que se encuentra, o la que se encontraría más bien, le da como cierta ventaja, ¿no? En el sentido de que puede ayudar a incluso a, pues, como a replantearse los problemas. Mattei podríamos colocarlo como un buen ejemplo de filósofo idealista. Es el que comenta Mattei, el que se inventa el mundo. ¿Sí? Es el sujeto a través de su pensamiento el que puede inventar el mundo, que puede producir mundos. ¿Sí? Y esa posición, que es la posición idealista, y Mattei la defiende, está muy lejos del panorama actual. ¿Sí? Generalmente el panorama actual es más bien, en filosofía le llamarían materialista. Hay diferentes tipos de materialismos, pero en general es una posición que piensa que el sujeto, las ideas, los pensamientos llegan en un segundo término en relación a otro primero. Por ejemplo, en Marx es un buen ejemplo de un filósofo materialista. Dice, están primero las condiciones económicas, el capitalismo, por ejemplo, y esa condición económica, digamos, produce cierto tipo de pensamientos en una época. ¿Sí? Entonces, ahí, que es un área como de mucha influencia para los debates actuales, la influencia marxista, ahí Mattei queda como, digamos, desubicado, ¿no? No está presente. En su faceta como maestro, ¿cree que su pasión por la literatura y el cine pueda ser transmitida a los jóvenes a través de la docencia? Yo creo que sí, yo creo que, pues es que ni siquiera tendría que como irme a ejemplos hipotéticos. O sea, pues pasar por una carrera, o sea, a nivel personal, pasar por una carrera como lengua y literatura, pero también incluso la posibilidad que pues te da la universidad, ¿no? De estar tomando materias en otras carreras, para mí fue un parteaguas, ¿no? O sea, cambia la perspectiva del mundo y las maneras en que creerías que puedes actuar, que puedes formarte como profesionalmente.
un área, o sea, creo que hay una buena parte que luego se descuida mucho, me da la impresión, o sea, que se descuida mucho la parte autodidacta. O sea, creo que esa es una parte muy importante en la formación profesional. Luego creo que se suele como dar mucho crédito, mucho peso a las instituciones y sí las tienen, pero en todo caso tenemos que tener en cuenta que ustedes, ¿no? Los alumnos en comunicación o en cualquier otra carrera tienen que, digamos, complementar esa parte institucional con una parte autodidacta, o sea, como este interés, esta inquietud, pues estar siempre preguntándose cosas y buscar respondérselas por sí mismos, por sí mismas, más allá de pues, las clases que se estén viendo, que también, de nuevo, por lo menos a mí, me abrían panoramas, ¿no? Me abrían opciones, me cambiaban radicalmente la manera en que podría haber pensado un tema antes de tomar la materia, pero hay que complementarla. Si no está ese complemento, creo que la carrera se queda como mocha, ¿no? O sea, se queda una mitad y hay que tener como ese complemento muy en mente para que la carrera pueda tener un sentido de transformación. ¿Dónde se ha proyectado este documental? Pues bueno, en Tijuana he estado en algunos lugares, pues en la universidad obviamente, en la UABC se ha presentado creo que 3, 4 veces en distintos contextos, ¿no? Como por ejemplo el estreno, de la primera proyección de la película se dio en el contexto de un congreso organizado por la carrera de filosofía que se denominó Filosofía y Cine. Entonces ahí creo que tuvo un contexto adecuado para mostrarse. Después de eso estuvo también en la Cineteca Tijuana, en el Secut, que es probablemente la proyección como que más memorable para el proyecto, porque pues, había muchísima gente, se notó que había también interés porque al final hubo un diálogo, estaba la participación de Adriana Trujillo, que estuvo involucrada en el documental, pero también la de Felipe Lee, que es profesor de aquí de la facultad, profesor de filosofía, y los comentarios fueron muy buenos, la participación fue muy buena, etcétera. Estuvo en CEART, bueno, también se presentó en UABC Mexicali, y también otra participación que fue muy significativa fue la que se dio hace unos meses, hace poco, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que también pues era otro tipo de público, era otro tipo de experiencia, ¿no? Otro contexto completamente y fue interesante como tener todo ese tipo de reacciones. Maestro, ¿ahora qué proyectos vienen a futuro? Pues bueno, académicamente hay una cosa que quisiera tener en un futuro cercano, que es el doctorado. O sea, tomé la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana, eventualmente la maestría en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, que fueron experiencias pues muy, muy satisfactorias para mí. Y pues el ámbito en el que me he movido y en el que creo que me seguiré moviendo es el ámbito académico. Y en ese sentido, pues el paso siguiente pues es el doctorado. Y por otro lado, pues sería el trabajo de la escritura, que creo que también es un área en la que me quisiera seguir moviendo. Han salido ya un par de libros con trabajos míos, ¿no? Sobre artistas tijuanenses, uno, sobre cine, otro, y está por salir en unos meses uno sobre un movimiento musical de aquí de Tijuana. Y la idea es que ese trabajo de producción, digamos, académica, pero también escritural, si lo queremos poner así, o ensayística, que es más o menos el área donde me he movido ahí, se va a seguir dando, ¿no? O sea, regresando a áreas donde me he movido, ¿no? Pues seguir escribiendo sobre cine, por ejemplo, seguir escribiendo sobre Tijuana. Esas son cosas que han estado ahí como en borradores y que probablemente de pronto tengan una conclusión y una probable salida como libros. A nombre de Q4, Periodismo Cultural en Frontera, le queremos agradecer su tiempo por esta entrevista y sobre todo por habernos compartido sus pensamientos. Muchas gracias a ustedes por invitar de nuevo. Okay, estás viendo Q4, Periodismo Cultural en Frontera.
¿Qué hace un alemán en Tijuana investigando los presocráticos? Ubicado en Tijuana por ser símbolo de la abismal separación de Latinoamérica de la cultura occidental y con algo de espíritu quijotesco, un alemán descubre en la filosofía presocrática los principios que Occidente nunca supo hacer suyos.